Les cuento que estamos acá parte del equipo inspectorial de escuelas y hay otra parte que son Gustavo, Gabriela y Agustín, que no se encuentran en esta reunión porque están formando parte de un encuentro presencial de los centros de formación profesional. Estamos acá conectados a esta reunión en nombre del equipo de escuelas, María Laura Tunesi, que está allí, que estuvo dando la bienvenida también, Pablo Cifeli, Fabián Otero, y está llegando Manuel Cayo también para incorporarse. Yo les dije que 3 integrantes del equipo, Pablo, Gabriela y Agustín, están en otro encuentro que está sucediendo en este momento, pero Gabriela también se quiso hacer presente, se va a incorporar al final de esta reunión en este video que vamos a ver todos juntos. Buenos días a cada uno, a cada una. Comenzamos este encuentro virtual compartiéndoles que de 2023, junto a los equipos de animación, gestión y acompañamiento escolar, los EAGAS, como les solemos decir, hemos iniciado un camino de reflexión en torno al modo de hacer escuela salesiana. Este proceso ha sido impulsado por el cuarto capítulo inspectorial, que en sus conclusiones le dijo a la escuela, nos dijo como escuelas, que revisáramos nuestras estructuras repensándolas en clave de inclusión, repensándolas especialmente para el cuidado de las trayectorias de los más frágiles, repensándolas desde el currículum evangelizador y desde la transversalidad de la dimensión misionera. Todas estas conclusiones y orientaciones del cuarto capítulo entonces nos pusieron en camino. Fuimos avanzando en la reflexión pedagógico-pastoral desde diferentes temáticas, desde diferentes frentes, pero siempre con este horizonte entonces de poder acercarnos a una escuela justa, inclusiva y evangelizadora. De esta manera, también desde el año pasado hemos puesto foco en el gobierno pedagógico de nuestras escuelas, es decir, un gobierno que pone en marcha procesos asumiendo la comunitariedad de servicio, es decir, asumiendo que en equipo y con equipos llevamos adelante nuestro proyecto educativo, asumiendo que en esta corresponsabilidad que articula los diferentes roles, las diferentes funciones, los diferentes actores institucionales de nuestra trama escolar, es que podemos llevar adelante entonces una acción educativa, una acción pedagógico-pastoral que camine hacia ese horizonte. De esta manera, entonces, ha aparecido en nuestro camino, en el plan de trabajo que venimos llevando, la posibilidad de iniciar un recorrido de encuentros con los equipos de orientación escolar. Y en las escuelas en que estos equipos no están constituidos, convocando a aquellos educadores y educadoras que llevan adelante el proceso de orientación escolar. Asumimos entonces que todos estos roles y todos estos equipos entonces dan forma, construyen una trama de acompañamiento y de orientación y que el poder generar un espacio de diálogo, de intercambio, no solamente nos permitirá poner en valor lo que ya hacemos en la escuela, traer las experiencias, compartirlas con otros, sino también repensar, problematizar y potenciar la orientación escolar de nuestras escuelas. Por eso hoy estamos aquí para dar comienzo entonces a ese camino y para sentirnos convocados. Entonces, en un proceso que es inspectorial, pero que también toca el quehacer cotidiano de cada una de nuestras escuelas y de cada uno de los niveles de nuestras escuelas. Esperamos que verdaderamente este espacio nos permita acercarnos a nuevas claves de resignificación de la orientación escolar en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias por estar.
Bueno, entonces Gabriela nos daba la bienvenida y hacía un poquito este raconto del trabajo que venimos haciendo con los equipos de animación, gestión y acompañamiento y cómo venimos trabajando en esta clave en función de las líneas del cuarto capítulo. Para continuar, nosotros, previo a este encuentro, ahí me dirán si se ve la pantalla. Y Laura, perfecto. Muy bien. Eh, Contarles, sí, un poquito cuáles son los objetivos. Recién Gabriela lo mencionaba, pero el objetivo de este encuentro, y no solo de este encuentro, sino de este camino que vamos a iniciar de acompañamiento y de reflexión compartida, tenemos como propósitos tener un panorama primero global de la realidad de la orientación escolar en nuestras escuelas, conocer, saber de qué manera, cómo están constituidos los equipos, qué escuelas, qué casas cuentan con equipos, cuáles no, cómo está conformado en función de los profesionales que lo integran. Por otro lado, comenzar a abordar comunitariamente estos procesos y las funciones del equipo de orientación escolar, ¿sí? Esto de ir trazando algunas líneas, de pensarlas juntos, ¿sí? Por dónde ir, cómo encarar el camino y cómo llevar adelante la tarea. Y de esta manera, para lograr estos dos propósitos, ¿no? Iniciar un camino de reflexión con los equipos y con los equipos también, los EAGAS. Por eso también estaban invitados a este encuentro algún miembro del EAGA más allá de los equipos de orientación escolar. Ustedes recibieron, previo a este encuentro, hace ya unos cuantos días, un relevamiento que hicimos, ¿sí? Desde el equipo para poder empezar a contar con esta información que les comentaba. Les vamos a compartir, ¿sí? Algunas de estas respuestas, no de todas, todas, pero sí algunas de estas respuestas a modo de pantallazo de cómo es la realidad hoy de los equipos de orientación en nuestras escuelas. A ver si puedo avanzar. Ahí. La primera pregunta, ¿sí? Hablaba sobre a través de qué estructura, ¿sí? Se organiza o se sistematiza el acompañamiento y la orientación en la escuela. Este relevamiento o estas respuestas, en realidad, esta estadística está hecha sobre las 39 respuestas que recibimos. Faltan, es un muestreo, no están todas las casas, todas las escuelas de la inspectoría, no todas respondieron. Entonces, es una muestra, ¿sí? A cómo está hoy con los que respondieron. Esta parte de la encuesta se va a ver un poquito más clara acá porque en la anterior no se puede leer, sino porque están muy chiquitas. Entonces, hay 10 escuelas de nuestras casas que cuentan con equipo parcial, ¿sí? De orientación, con algunos de estos especialistas, pero principalmente del área psicopedagógica, ¿sí? 10 de estas 39 que respondieron tienen esta particularidad. Después hay 8 que cuentan con un equipo en el que están todas las miradas profesionales contempladas, desde todas las áreas, las disciplinas. Otras 8 que cuentan con un solo profesional que acompaña, ¿sí? Las diferentes situaciones, pero no hay un equipo conformado. 6 cuentan con un equipo de orientación interdisciplinario completo, en donde están todas las áreas y las miradas, psicopedagógica, psicológica, trabajo social, ciencias de la educación. 4 que nos cuentan que cuentan con un equipo parcial, con alguno de estos especialistas, pero principalmente del área psicológica. ¿Vieron la primera, en donde eran 10 las casas, las escuelas, tenían la mirada principalmente psicopedagógica? Bueno, hay 4 que tienen conformado este equipo desde principalmente la mirada psicológica. Después hay 3 casas que cuentan con profesionales asesores, pero que no trabajan en equipo. Y otras 3 que no tienen conformado equipos de orientación. No tienen ninguna persona que exclusivamente asuma esa tarea. Como algún asesor externo,
que se contrata para determinada situación o para determinado momento del año y de la tarea. Hay otros que tienen alguna particularidad. En esta placa hicimos el resumen con los que son la mayoría, ¿sí? Por lo menos hasta 3 respuestas. El resto iban teniendo de a una. Después también les queríamos compartir el tiempo de conformación que tienen estos equipos. Fíjense que la mayoría son equipos que se han conformado en estos últimos 3 años, ¿sí? De 1 a 3 años. Hay otro porcentaje que es bastante parejo porque es entre más de 6 años, ¿sí? No hay tanta diferencia, y un menor porcentaje de equipos que se conformaron entre estos 3 y 6 años. ¿Sí? Si alguno de mis compañeros de equipo quiere intervenir o hacer alguna aclaración, adelante. No, la aclaración es que esto es un mapeo, una muestra para poder iniciar este itinerario del que nos hablaba Gabriela, en el que aquellas casas que ya tienen un recorrido con equipos formados y demás, puedan también ir contándonos y poniendo en común sus experiencias y acompañar la formación de aquellas casas que todavía no cuentan con estos equipos. Pero es interesante primero saber el mapeo de la inspectoría, porque muchas veces no nos conocíamos. Muy bien. Seguimos. Después tenemos, ¿sí? esta placa en donde les preguntábamos eh, cuáles cuentan con una planificación de asesoría e intervención, ¿sí? Entonces ahí aparece que la gran mayoría de los equipos sí tienen una planificación de manera sistemática, ¿sí? Y después, los que en el porcentaje que sigue son los que van respondiendo a los emergentes. Todas las demás respuestas son como de una sola casa o de una particularidad. Pero la gran mayoría cuenta de estos equipos con una planificación. La siguiente preguntaba cuáles son las cuestiones que más tiempo y dedicación le demandan al equipo, ¿sí? Entonces ahí era una pregunta con opciones múltiples, se podía marcar hasta 5, entonces los números son más grandes, pero fíjense que el mayor porcentaje está enfocado en la intervención para casos de alumnos con trayectorias diferenciadas. Después tenemos esto de entablar un diálogo y un trabajo con los equipos de profesionales externos que acompañan a muchos de nuestros estudiantes. La resolución de conflictos también ocupa un gran lugar y un gran momento, todo lo que tiene que ver con los conflictos vinculares en la escuela, lo que tiene que ver también con la convivencia escolar y también los conflictos con las familias. Y después, en menor medida, empiezan a aparecer el seguimiento de estrategias para mejorar la calidad educativa. Fíjense esto que aparece la tarea de acompañamiento de la labor docente cotidiana, ¿sí? Si bien tiene un porcentaje alto, no es lo que mayormente ocupa el tiempo de los equipos. La siguiente es con qué tipos de profesionales cuentan en el equipo, ¿sí? O el homólogo, en el caso que tengan otro nombre, depende de las jurisdicciones, el equipo de orientación escolar, ¿sí? La mayor parte son profesionales en psicopedagogía, luego en psicología, luego en trabajo social y en ciencias de la educación. Y después hay una variedad de otros profesionales que mencionan en cada una de las otras escuelas. Se corresponde estas respuestas con la primera, ¿sí? Pregunta. ¿Se acuerdan que la gran mayoría de las escuelas decían que cuentan con equipos principalmente con una mirada psicopedagógica?
Después preguntábamos, porque también nos parecía importante, qué tipos de profesionales faltan en el equipo de orientación. Y la gran mayoría de nuestras escuelas responden que faltan profesionales en el área del trabajo social, ¿sí? Luego, en el área de psicología, de ciencias de la educación, en menor medida de psicopedagogía, y otros varios en donde aparece la fonoaudiología, los acompañantes, psicomotricistas, terapia ocupacional, que por normativa en general, por legislación, no son profesionales que integren los equipos escolares, ¿sí? Muchos de ellos, salvo la fonoaudiología, que en general en nivel inicial pueden estar, en el resto de los niveles en general no lo integran. Uy, esta se me corrió. Bueno, esta corría la placa, pero esta pregunta lo que nos lleva a pensar es cuál es el nivel de articulación que tiene el equipo de orientación con el EAGA, ¿sí? Entonces, y con la casa. Entonces acá tenemos, a ver, esperen que no la puedo leer, si la puedo, ahí, la voy a checar. Adelante, Manolo. Gracias, Marilora. ¿Cómo les va? Un gusto grande. Perdonen que yo también estuve con problemas de llegada por el tren. Gracias. La última pregunta que estaba presentando justo María Laura era esta del nivel de articulación que perciben en el EOE o en el homólogo, ¿no? Y ahí la homólogo que tienen. Pero ahí había varias propuestas. Si había un solo equipo para todos los niveles de la escuela, que creo que fue la que mayor porcentaje tuvo, si había un solo equipo, pero los integrantes se van encargando de los distintos niveles, si había un equipo para cada nivel de la escuela con una articulación correspondiente, si había un equipo para cada nivel de la escuela, pero sin articulación. Eh, Bien, varias de esas. Creo, no tengo a mano la presentación, pero que en esa respuesta, a ver si la encuentro acá, la mayor cantidad estaba para la primera, o sea, un equipo constituido que articulaba los niveles, ¿no? Así que en eso me parece interesante ese dato, tal cual, ¿no? 11 equipos contestan a la primera consigna, que hay un solo equipo que articula con todos los niveles, y 8 con que hay un equipo que está de alguna manera articulando cada uno de los miembros con alguno de los niveles. La encuesta, por decir así, es una muestra, la respuesta que tenemos es de 42 eh, casas, que me parece que es un muestreo significante, pero la idea es tener un relevamiento. Entonces, eh, si alguien está participando de este encuentro y no ha podido responder, si hay algún colegio que todavía falta, nos comunicaremos con quienes no han respondido en estos días. La idea es que esta muestra se convierta realmente en un verdadero mapa de la realidad del acompañamiento escolar en nuestras escuelas de Argentina Sur, ¿no? Les damos las gracias por la participación y como ven, algunas preguntas no han aparecido, de las preguntas que se han hecho, no han aparecido en esta devolución que les ha hecho Laura rápidamente, porque las retomamos justo ahora, sobre todo la pregunta 10, ¿no? La que se refería a 4 temáticas que consideraban fundamentales abordar, repensar comunitariamente para la orientación escolar. Ahora le voy a dar pie a Fabián para que nos comparta cómo sería esto. No sé si antes podemos hacer en el chat o en la... Volvió María Laura. ¿Cómo andas, Laurita? ¿Podemos hacer alguna... presentar el último punto que faltaba? Y la pregunta es ahora si hay alguna devolución antes de pasar al momento del trabajo en salas a partir de las temáticas. Las temáticas que propusieron en las 42 respuestas fueron abundantes. El jueves pasado en la reunión de equipo tratamos de sistematizarlas en algunos temas aglutinantes, y la idea es comenzar a abordar algunos de esos temas en esta reunión y a la vez
con la ayuda de ustedes, lo que salga de este encuentro, preparar próximos encuentros de abordaje de estas temáticas específicas, ¿no? Pero no sé si tenemos tiempo, ¿les parece, Fabián, un cachito, alguna resonancia de alguien sobre este primer mapa que presentó Laura? ¿Qué les parece esto que han visto? ¿Qué cosas les llama la atención? En particular, ¿qué primera impresión les brinda este mapa que hemos podido compartir y que han armado ustedes con la realidad propia de nuestras casas? Pueden expresarlo o pueden escribir en el chat lo que les parezca de resonancia. Hola, ¿me escuchan? Sí, se ¿Qué escucha muy tal? Buen bien. Hola, día. Caro. ¿Cómo ¿Cómo estás? les va? Bien. Bueno, yo celebro enormemente este encuentro y toda esta movida que sé que es un trabajo enorme de parte de todo el equipo, porque me parece que es sumamente importante reconocernos, mirarnos, saber cómo estamos en las distintas escuelas, aprender juntos, porque bueno, la experiencia de uno puede servirle al otro. Vengo yo de la época en la que hacíamos encuentros de asesores pedagógicos en las grutas, hace allá en el siglo pasado creo que fue, y siempre es muy valioso, ¿sí? Lógicamente la realidad ha cambiado muchísimo y creo que es sumamente necesario poder trabajar con esta parte con estos roles que más allá de que cada uno tenga lo que pueda y lo que la jurisdicción permite o lo que la escuela puede, está bueno tener una mirada en conjunto, ¿no? De camino inspectorial entre todos y ver para dónde tenemos que continuar rumbeando con estas nuevas infancias y estas nuevas realidades que nos ofrecen tantos desafíos hoy. Creo que es una figura sumamente importante, la que sea que haya en la escuela, pero poder tener un rol de una mirada externa al docente es fundamental. Así que gracias. Gracias a vos, Caro. ¿Alguien más que nos quiera hacer un reflejo del encuentro como hizo Carolina o del mapeo que hemos presentado? Acá hay un reflejo en el chat Hola. Ah, bueno. de Remedios. Lo urgente nos ocupa sobre lo importante. Sí, damos la palabra al tío Nono. Eso, yo me sumé Sí. un Inés. poco más Ah, tarde y Inés, Guille, perdón, dale, Guillermo, que pusiste eso en el chat y después le damos la palabra a Inés. no, me pareció cuando mostraron esos ítems que muchas veces nos estamos dedicando a emergentes, padres, conflictos que son importantes, pero termina relegándose muchas veces lo pedagógico y creo que no sé cómo, pero tenemos que encontrarle la vuelta para que eso que es muy importante no nos ocupe los emergentes que van saliendo en la cotidiana. Pero bueno, creo que es algo que me parece que nos pasa a muchos. Tal cual. Por eso las preguntas tienen también esa intencionalidad de ver en el mapa esto que decías vos, si a veces estamos abocados solamente a las demandas emergentes, que son muchas y a veces copan la labor del equipo, o si también podemos tener a largo plazo miradas de mejoramiento y acompañamiento planificadas, estructuradas, que respondan un poco a la realidad. Claro, de ahí está. Y creo que confirma un poquito el mapa que es eso, ¿no? Pero es la realidad que vemos día a día, que los equipos se constituyen y bueno, tienen muchas demandas que atender, ¿no? Inés, perdón, habías pedido la palabra antes. no es que iba a decir algo. No, quizás a mí me sorprendía que haya 6 equipos acá. Bueno, hablábamos de eso, que ya estén conformados de manera más completa, lo cual celebramos, digo, y me parece que es una mirada a la cual uno debería apuntar, que habla también de la complejidad actual, digo, de la necesidad de integrar mayor cantidad de miradas diferentes, interdisciplinarias o transdisciplinarias en un futuro no tan lejano, donde podamos pensar eso, la complejidad desde las múltiples perspectivas y poder generar un abordaje quizás que tenga más incidencia
en la transformación. Tal cual, tal cual. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, acá me presento. Buenos días. Mi nombre es Buenas Silvina. noches. Hace muy poquito empecé a trabajar en el Instituto Centenario Don Bosco de Herli. Bueno, soy la única integrante del equipo, con lo cual, bueno, agradezco también el espacio porque me interesa conocer así como el patrón común, ¿no? Sentirse un poco más parte de un todo, que haya una lógica que guíe un poco el trabajo. Eh, y bueno, me sucede eso y mi gran preocupación es lo que recién comentaba otro de los participantes, que no recuerdo el nombre, perdón, con respecto a que los emergentes se van llevando las horas de trabajo. Igual está buenísimo que eso pase porque hay alguien para dar respuesta a esas cosas que suceden, pero me preocupa que por ahí queden relegadas cuestiones pedagógicas o de la inclusión o la capacitación o la guía del docente, porque supongo que debe ser lo que sucede en todas las escuelas, pero hay muchas problemáticas cada vez más que tienen que ver con lo social, por lo menos es la particularidad de esta escuela. Y bueno, hoy es nuestra prioridad porque es lógico escuchar esas demandas de los chicos, pero bueno, sí mi preocupación real es que quede un poquito atrás lo pedagógico, ¿no? Así que bueno, agradecer este espacio Gracias. una vez más y lo sigo escuchando. Muchas gracias. Bien, entonces este intercambio empezó así, un poco para reflejar una primera impresión. Ahora la vamos a continuar de otra manera. Fabián nos va a compartir un poco el momento y la idea cómo vamos a seguir este encuentro. Gracias. Bueno, muy bien. Como quedó explicitado en lo que llevamos dicho y en las intervenciones de ustedes, esto es un encuentro inaugural para el camino que viene haciendo ARS. Esta reunión de los equipos de asesoramiento y orientación. Bueno, la inspectoría estuvo trabajando desde sus inicios con los EAGA, con los pastoralistas fuertemente, con otra escala que habla de la casa. Y bueno, llegado este tránsito, es importante la escucha y el camino compartido con distintos equipos que hacen a la vida de la escuela. Acá hay 8 jurisdicciones, es decir, 8 provincias que tienen normas de alguna manera particulares, cómo se estructuran, incumbencias y demás que tiene cada equipo. Pero a su vez nos coherentiza a todos y todas que hay normas federales que son, desde la Ley de Educación Nacional, prescriptivas para cada una de las provincias. Por lo tanto, ahí hay un horizonte compartido. A esto le sumamos también normas nacionales e internacionales que por la reforma constitucional del 94 tienen rango constitucional y eso también nos coherentiza. Y por otro lado, estamos dentro de una institución, la Congregación Salesiana, que también necesita un paraguas y horizontes compartidos del trabajo en las escuelas. Esto un poco es el horizonte, ¿no? El motivo, lo que nos encuadra las tareas que realizamos de estos equipos dentro de las escuelas. A partir de este formulario que les compartimos y las respuestas que obtuvimos, vimos que había 3 temáticas como muy recurrentes en los decires de quien completó la encuesta y que de alguna manera están marcando un clima epocal, lo que atraviesa hoy a las escuelas. Las 3 temáticas tienen que ver con el tema inclusión, atención a la diversidad. La otra temática es algo que salió recién en el intercambio de ustedes, una cierta programación del equipo en articulación con el EAGA, en diálogo con el EAGA y el horizonte del proyecto educativo pastoral que tenemos, esta tensión entre planificar y programar un itinerario de los equipos en esta sinergia o responder a las demandas o ser llevados por las demandas y perder el foco del gobierno, de hacia dónde vamos, qué soñamos como proyecto y cuál es nuestro rol en cuanto
el acompañamiento al colectivo docente para que se pueda enseñar y para que los pibes y las pibas puedan aprender. Es decir, la especificidad de la escuela con el encuentro crítico con la cultura. Y el tercer eje que aparece con mucha fuerza tiene que ver con estas nuevas configuraciones o dinámicas o planteos de las familias hacia la escuela. Hay una tensión, sobre todo pospandémica, de las familias de soñar con una escuela a su medida, de hacer una escuela para gente como uno. Y ahí aparece una tensión entre lo que la familia desea, sobre todo en los inicios de las escolaridades obligatorias o en los inicios de un nivel, lo que la familia desea o sueña como escuela o interpreta que necesita su hijo o su hija, y lo que la escuela propone como proyecto, como otra forma de institucionalidad diferente a la familiar. Vamos a la escuela porque no es la continuidad de la familia, sino es otra institución de otro orden que coadyuva a un encuentro sistemático con la cultura y a otro modelamiento de la subjetividad. Bueno, estos tres ejes son los que vamos a reflexionar ahora en distintas salas. Nos parece que son relevantes y nos parece importante que ahí circule la palabra entre ustedes, ¿no? Dado que los han instalado ustedes. La dinámica que les vamos a proponer es la siguiente. Vamos a dividirnos en 6 salas aleatoriamente, más o menos seremos 10 en cada sala, 11, 12 en cada sala. Les vamos a pedir en cada sala que haya un miembro de ese grupo que pueda tomar nota y registrarlo en un drive que les vamos a facilitar, donde está la consigna de trabajo, que ahora la vamos a repactar, pero que haya alguien que tome nota, por favor, porque la idea es que los 6 insumos que surjan son insumos que nos van a enriquecer a todos los equipos, de las 8 jurisdicciones, de las 8 provincias que conforman ARS. Evidentemente, dado este camino de lo fundacional, les vamos a pedir que se presenten, porque no nos conocemos. Entonces, alguien que tome nota, que se presenten, y vamos a tener 45 minutos para trabajar. En cada sala va a haber uno de estos temas. No vamos a abordar los 3 temas, sino uno de los temas que he enunciado de los 3 aleatoriamente va a tocar, como le toca, la suerte es loca. Bien, entonces esto va a ser así por una cuestión operativa, y las consignas, lo que les vamos a pedir es dar cuenta de dispositivos institucionales, de elementos que cada una de las instituciones viene reflexionando y pactando. Por ejemplo, las temáticas de inclusión. ¿Qué dispositivos institucionales tenemos como encuadre que tanto para la familia, para el estudiante, como para los docentes, de alguna manera generan un dispositivo para que se pueda enseñar y se pueda aprender? Concretamente, no hablar de los problemas que tenemos con la inclusión, sino qué generamos como institución para que esta inserción de estudiantes sea una inserción más fluida. Lo mismo con las familias. ¿Qué dispositivo de encuadre, de pacto colectivo, de instancias de formación colectiva, no de un 1 a 1 con las familias, que eso lo hacemos, y a veces son parte de estos emergentes y a veces no, son parte de una planificación? ¿Qué encuadre, qué itinerario proponemos a las familias, sobre todo recién ingresantes, para proponer, para trabajar sobre cuál es el encuadre institucional, cuál es el proyecto y cuál es el sueño de nuestra escuela? En nuestra escuela trabajamos así, en nuestra escuela las lógicas son así, en nuestra escuela pedimos esto. Y el último punto, ¿qué arbitrios, qué criterios, qué acciones, qué resguardos tenemos a nivel de equipo y a nivel institucional para que lo urgente, lo problemático, la inmediatez, no tape una planificación que organiza los nudos centrales del trabajo del equipo de asesoramiento y orientación en sinergia con el EAGA y con el proyecto educativo pastoral? Esas serían
las consignas las van a ver escritas en los grupos, en el Drive, así que si quieren comenzar también leyéndolas, pueden hacerlo. No sé si mis compañeros y compañeras del equipo tienen algo más para agregar, si no podemos ir a las salas. Hay algo importante que queríamos subrayar también. Fíjense que en los encuentros sale permanentemente la tensión entre el modelo de gestión y gobierno. Nosotros venimos insistiendo, como decía Gabriela en la presentación, nosotros venimos insistiendo en una mirada global sobre el tema del gobierno. El gobierno de la escuela, el desafío nuestro y de todos los equipos es plantear una estrategia global de gobierno. Entonces, la idea sería reflexionar sobre esos problemas que tiene la planificación institucional general de la casa, de la escuela, de la institución, y no el trabajo parcializado de cada uno desde su lugar y desde lo que le toca. Porque el desafío de pensar lo pedagógico hoy en día, como ustedes mismos vieron reflejado en la encuesta y por lo que estamos recogiendo de la experiencia de cada una de las escuelas, tiene que ver con que lo pedagógico no aparece claramente delimitado. Cuando uno dice ¿qué es lo pedagógico? La tarea de orientación escolar también es pedagógica. Entonces, esa discusión entre lo que es pedagógico y no pedagógico a veces nos desvía del objeto de trabajo, que es esa mirada holística sobre nuestra tarea de equipos que tienen que articularse desde distintas perspectivas y de distintos objetos. Entonces, las tareas del trabajo de cada uno de los actores institucionales hoy en día están tensionadas por distintas cuestiones que tienen que ver con esta discusión y reposicionamiento de lo pedagógico en el marco de nuestra tarea y de nuestro trabajo. A veces, es una hipótesis, discutir entre lo que es pedagógico y lo que no es pedagógico nos desvía un poco de la reflexión. En la escuela todo es pedagógico. Todo es pedagógico y tiene que ser reflexionado desde un lugar pedagógico. Entonces, la orientación siempre es pedagógica, nunca es psicológica o psicopedagógica, se hace desde una mirada de ese tipo. Esto lo digo en relación a cómo se arma el esquema de lo que nosotros tenemos que compartir, porque como las realidades son muy heterogéneas, la riqueza de este espacio es que surja reflexión acerca de nuestro trabajo y de criterios comunes que nos ayuden en nuestra tarea, porque vieron que los recursos son muy distintos, las realidades son muy diferentes, la conformación de los equipos y las realidades locales, como decía Fabián recién, son muy distintas, incluso hasta normativa que tenemos que ver que a veces condiciona de manera diferente. Entonces lo que nosotros nos puede reunir es una criteriología, ¿no? Un discutir los criterios, y de eso se trata este proyecto que les estamos proponiendo en relación a estos temas. Y otra cuestión es, como también la realidad es tan heterogénea, evitar la fuga a los recursos. Eso que venimos trabajando con los equipos, ¿no? Es decir, es muy importante saber con qué contamos, pero para potenciarlos, para mejorarlos, no para fugarnos al hecho de que si no contamos con recursos no podemos hacer nada. Los recursos con los que contamos es lo que hay y forma parte de la gestión. Pero la fuga a los recursos es cuando el tema de los recursos te obstaculiza la reflexión, ¿no? Esto lo trabajamos mucho, ¿se acuerdan? Los que participaron en patios con la mirada que nos ayudaba Mariana Cantarelli a pensar las distintas fugas que el trabajo del gobierno y de la gestión tiene, ¿no? Una fuga muy clásica es la fuga a los recursos, ¿no? Bueno, eso como para señalar un poco, complementando este esquema que le estamos pidiendo para reflexionar en grupo. Bien, gracias Pablo. Ahora vamos a ser abducidos a la sala y abducidas a la sala y Sí. vamos a volver a la sala total a las 10:31 porque tenemos 45 minutos para el trabajo. Recuerden leer la consigna, alguien que escriba y presentarse y después trabajar sobre la consigna. Sí, Laura. No, en el chat está el link, ¿sí? Ya está enviado y ahí lo vuelvo a enviar porque
quedó otro mensaje arriba, para que puedan entrar al Drive. Cuando vayan a la sala ya no van a poder acceder, así que por favor cópienlo, ingresen ahora antes de aceptar la invitación a la sala. Si alguien tiene alguna dificultad después para entrar a la sala, eh, nosotros vamos a estar en la sala general y los podemos ayudar. Ahí está. ¿Cómo les ha ido, les decía, en esta primera conversación? Ahora los saludo ya estando presente realmente en la reunión, mientras continúa por acá cerquita otra propuesta entonces de formación para nuestros instructores de formación profesional. Espero que el diálogo que hemos comenzado haya dado como algún panorama que nos permita reponer lo comunitario, que es un poco también la idea de estos espacios. Teníamos entonces salas hablando de inclusión y acompañamiento, otras hablando del trabajo con las familias y un tercer grupo hablando de la tensión entre la planificación y los emergentes. Lo que les proponemos en este ratito es que más allá de que dentro de la sala hubo un intercambio y también esperamos un registro en el documento en Drive que le facilitamos, que podamos en esta sala más grande, general, el poder también abrir el micrófono. Entonces, para ordenarnos un poquito en ese compartir, vamos a hacer una primera vuelta por los tres temas y después les vamos a pedir a los demás que estamos escuchando y que tal vez no tomamos la palabra en la primera instancia, que puedan sumar, agregar, digamos, discutir lo que deseen. Tenemos unos 20 minutos como para compartir. Y luego, al terminar este plenario, entonces, les vamos a comentar cómo vamos a seguir trabajando en adelante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por el tema 1, entonces. La sala 1 y la sala 4, interpreto, tendrían el tema de inclusión y acompañamiento. Entonces le pedimos a alguien de la sala 1 que nos pueda compartir brevemente así de lo que han conversado. Ustedes vieron que desde el inicio les decíamos que nos permite el reunirnos y conversar en torno a estas temáticas, el recuperar la experiencia que ya tenemos en nuestras escuelas, las prácticas que nos funcionan, las prácticas que ensayamos, las prácticas que queremos inaugurar. Entonces, qué bueno poder elencar dispositivos institucionales que entendemos como imprescindibles para la inclusión y acompañamiento. ¿Alguien de la sala 1 que pueda compartirnos por dónde anduvo esa conversación? Bien, aquí estoy, María Laura Lozano, yo estaba en la sala 1, me tomo el atrevimiento de mis compañeros, porque bueno, fui la que fui tomando nota, pero así puedo compartir con ustedes lo que fuimos señalando. La verdad que fue muy rico, muy enriquecedor, nos quedamos con ganas de más intercambio, de más tiempo compartido. Hasta una de las compañeras pensó en la oportunidad de también tener alguna sistematización de comunicación, de poder tener los teléfonos o algo como para poder también hacer un intercambio, ¿no?, más asiduo. Pero bueno, estuvimos conversando que lo que respecta al eje que nos convocó, que fue sobre la inclusión y el acompañamiento, los dispositivos que surgieron fueron reuniones institucionales, reuniones que sean sistemáticas con los equipos directivos y con los docentes, y también entre los miembros del equipo de orientación, el acompañamiento con presencia activa en las salas, en las aulas y en los patios, también con las referencias externas, instituciones que trabajan, por ejemplo, con los ESAC, con distintos profesionales que también puedan ir pautando y enriqueciendo objetivos para el PPI o para un trabajo que sea amplio y articulado. También pensar en los proyectos articulados y integrados de todos los acompañamientos. Una de las instituciones hablaba de reuniones colegiadas con los docentes y referentes encargados de cursos, que son sistematizadas y van construyendo recorridos, que bueno, además de articular con profesionales externos, ellos tienen la figura del PAD, que son los profesores de acompañamiento a las trayectorias, que acompañan toda la trayectoria del recorrido en la escuela, ¿no? En este caso en el nivel secundario. Y van llevando un registro del alumno, de cómo está respecto a lo social o lo académico, y si ven alguna advertencia, ahí es donde conversan o dan aviso al EOE para tener una intervención más amplia, ¿no? Con esto suman miradas
de los chicos y de las chicas, hay nuevos roles, ya que también hay digamos, un plan estratégico de Buenos Aires Aprende, que es lo que hay distintas instituciones que también van siendo poco de estas, digamos, estrategias. Planes de aprendizaje también plantean que puedan ser más abiertos a la diversidad, que sean planificaciones más flexibles para albergar a todos y no solamente quedarse con un recorrido en un PPI solamente. También se habló de recorridos por salas y relevos de información para después en las reuniones compartir este relevo y definir ahí líneas de acción entre todos. El rol de la orientadora social para intervenir y acompañar cuando no hay obra social y hay que articular con distintos actores externos para dar intervención cuando hay unas instituciones que están en escuelas o en zonas más vulnerables, en donde se necesita un compromiso más activo. También la articulación directa con la familia y otras de las instituciones también habló al ser secundario, que también tienen vínculo con las instituciones de donde ingresan, o sea, las instituciones anteriores a donde los chicos después, digamos, han transcurrido su primario y albergan en el secundario, entonces tener vínculo también con la institución anterior. Participación en las entrevistas con los padres y también en los ingresos, pero bueno, también conversamos que a veces el emergente es más importante que la posibilidad de poder atender a esta trayectoria escolar y la importancia, bueno, de este compartir para poder tener un acercamiento más certero a lo que es nuestro rol, y que lo indispensable muchas veces está inspirado por el carisma, como que nuestro carisma nos lleva también, ¿no?, a tener una acción permanente y activa. Y los profesionales, hay en otras instituciones que los profesionales se dividen también haciendo duplo o pareja en función a que hay un psicólogo y un psicopedagogo, más la inclusión de la pastoral, encargados de cursos y directivos, donde también se aseguran, coordinan y garantizan los proyectos institucionales, en el secundario, por ejemplo, de orientación vocacional, como también de EFI, de prevención de consumos problemáticos, y bueno, la intervención conjunta de todos los actores institucionales. Eso un poco fue el resumen o el punteo que estuvimos conversando. Gracias, María Laura. Qué interesante que podamos elencar, hacer una lista tan nutrida de aquellas cosas que están sucediendo en nuestras y que podemos compartirlas o como buenas prácticas también. Luego tal vez podríamos hacer un nivel de análisis y hasta de repensar algunas cuestiones, pero primero el reconocer que hay, digamos, dispositivos, que esos dispositivos se apoyan en algunos irrenunciables, como lo que vos traías, ¿no? El trabajo articulado, la articulación entre los roles, nuevos roles y los roles existentes, la sistematicidad de las reuniones y los encuentros, el pensar flexiblemente también muchas de las cuestiones que nos desafían, ¿no?, en esta práctica. Bueno, muchas gracias. La otra sala que tuvo el tema de inclusión y acompañamiento, ¿algo que quiera agregar, sumar a este elenco que ya nos compartían? Perdón, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Estaba en la mesa 1, hoy estaba programado un corte de luz y justo en el momento de presentación fue el corte de luz y ya regresé cuando estábamos en el plenario general. Por ahí sumar a mi grupo un poco esta dinámica del que vamos participando y un poco es un modo compartido con algunas particularidades, pero sí lo que poder escuchar es que es una metodología un tanto similar que tenemos de trabajar los equipos. En mi caso, yo estoy en el nivel inicial, comencé trabajando en el nivel primario y nivel inicial. Ahí se evalúa, iba 3 días a la primaria y 2 días a nivel inicial. Nivel inicial, los docentes, más que nada, nosotros a finalizar el año tenemos una reunión de evaluación de todo el equipo. Entonces, las docentes solicitan que el equipo de orientación pudiese tener más permanencia en nivel inicial porque no se terminaban de abordar las distintas problemáticas que iban ocurriendo. Entonces, a partir de ahí hay una división del equipo de orientación. Primaria pasa a tener profesionales propios y el nivel inicial, en mi caso yo quedo para nivel inicial y se contratan nuevos profesionales para nivel primario. El equipo de orientación a nivel inicial tiene 2 cargos, psicólogo y trabajadora social. En este momento estoy solo yo, que soy la trabajadora social, el psicólogo renunció.
Ya hace 12 años que estoy acá, así que un poco también lo que nos va pasando, creo que la mayoría es, vamos resolviendo con las herramientas que tenemos en relación a nuestra formación de base y luego nuestra formación a partir de la práctica que vamos adquiriendo, que cuando queremos acordar es un bagaje más que amplio respecto a nuestra formación de base. Como Sí, metodología, sí. te voy a interrumpir un ratito. Bueno, gracias. Es cierto que hay particularidades en el modo en el que se configuran, ¿no? Los equipos de orientación escolar y la presencia de diferentes profesionales, el trabajo, ¿no? En esto de las duplas que antes se mencionaba, etcétera. Y te agradezco un montón que lo traiga. Vamos a tener que avanzar un poquito hacia el otro tema, ¿sí? Gracias. Entonces. Vamos ahora a el otro eje, trabajo con las familias. Y le vamos a pedir a la sala 2 que nos comparta qué dispositivos institucionales pudieron elencar como imprescindibles para trabajar con las familias. Bien, nosotros teníamos la particularidad en nuestra sala de ser equipo de orientación de todas partes, ¿no? Lo que podíamos ver es lo que fuimos compartiendo en un inicio, que se intenta implicar a las familias de dos maneras, de forma particular, cuando hay alguna cuestión en particular para hablar con cada familia, pero lo que más nos convocaba era poder convocarlas justamente en espacio de acompañamientos generales, y esto era lo que notábamos que costaba un poco más. Comentaban, dame un segundo, que acomodo esto. Comentaban que en Esquel, por ejemplo, actualmente están trabajando a nivel ministerial en encuentros, están formando docentes para poder después hacer esa bajada a las familias. En Patagones nos comentaban la situación de poder acompañar desde el cuidado de la salud mental y poder llevar ese acompañamiento a las familias. Y lo que notábamos es que, sobre todo en los niveles secundarios, la participación de las familias desciende mucho en comparación a los niveles inicial y primario. Formas concretas en las cuales en general en todas las casas se los convoca es esto, la invitación a las misas, a las celebraciones, a los actos patrios. Eh, de manera particular en todos los casos en que los chicos tienen un acompañamiento externo o en casos en que se acompaña los PPIs y bueno, esto sí, los chicos que requieren de un acompañamiento más personalizado, en ese caso de manera individual, nos resulta más sencillo la convocatoria a las familias. Y observábamos esto, ¿no? De que las familias piden el espacio y el acercamiento de la escuela y en este caso, por ejemplo, en el de Patagones, la participación fue baja, de 360 familias asistieron 30 solamente. Entonces, veíamos esto de que el acompañamiento de las familias a nivel grupal desciende a medida que los chicos van avanzando en los distintos niveles de escolaridad. Y pensábamos esto en las formas de participarlos y de ir convocándolos a situaciones concretas, ¿no? Y para hacer algo concreto. Está bien. Cuando tiene que ver con el acompañamiento grupal y de manera preventiva, se observa que la participación de las familias es baja. De todas formas, Bien. yo estuve leyendo lo de la sala 5. A ver, allá se ve el otro subrayado. Sí, se podía hacer. ¿Vos ibas a decir algo sobre la sala 5? No, que me gusta la forma en la que los plantearon, ¿no? No quería Bien. pisar a las 5, por ahí querían Bien, muy compartirlo de bien. ellos. Entonces, gracias. Y le vamos a pedir a la sala 5, nos quedan pocos minutitos, que puedan plantear como la novedad, es decir, sobre lo que ya se dijo, si hay alguna cosa que ustedes pueden sumar para aportar desde lo novedoso. Sala 5. Bueno, entonces nos vamos a tener que seguir leyendo. Si no hay nadie de la sala 5 que nos Y diga una palabrita, sí. a nosotros nos parecía
esto hablábamos recién, ¿no? De que son acciones que nosotros en concreto llevamos adelante y que quizás no tenemos la respuesta que pensamos, pero esto acá dice, ante la dificultad de convocar a las familias, aprovechar las reuniones de entrega de boletines y devolución de calificaciones. Bueno, esto de en ese momento en el que la familia sí se acerca, poder introducir algo más del acompañamiento y la formación, el uso de la plataforma institucional para poder pactar las reuniones, clases abiertas y esto que me pareció muy bueno, tener un formulario para realizar encuestas anónimas, para ver cómo perciben la institución. Esto nosotros en el San Juan, en el nivel inicial, se realiza un montón. Está bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar para pasar al último tema y si después queda un minutito, agregamos algo más. Entonces, la tercera temática que les proponíamos para conversar en la sala era qué criterios o estrategias prácticas nos sirven a la hora de enfrentar la tensión entre planificación y emergentes. Le vamos a pedir a la sala 3 si nos puede compartir brevemente alguna de las cuestiones que conversaron. Tenemos la sala 3 y la sala 6, ¿no? Estamos todos tímidos. Ahí Eh, está, vamos, Caro. ahí les comparto. Bueno, el resto ahí de la sala, sumen, por favor. Básicamente, para manejar el tema de la tensión entre, de manera proactiva entre lo planificado y lo emergente, coincidíamos mucho en la importancia de tener una planificación, una agenda en coordinación del equipo o la persona que constituya el equipo con el equipo directivo, con los EAGAS, tener reuniones sistemáticas con la periodicidad que cada equipo pueda, pero cada 15 días o una vez por mes, ayuda a volver al norte con la planificación, a no desbordarse en la atención exclusiva de los emergentes, ni quedarse centrado solo en una planificación estanca, ¿no? que es imposible. Eso fue como un denominador común, la importancia de contar con una planificación y encuentros periódicos de los equipos con los EAGAS para poder acompañarse. Creo que es un poco la síntesis de lo que charlamos. Gracias, gracias. Perdón, también algo que me pareció importante es que varios compartieron que lo cotidiano, sumar a los tutores y a los preceptores, sí, en el trabajo del equipo para poder dar respuesta al emergente. Sí, que también conecta con lo que hablábamos hace un ratito en el primer tema, ¿no? Que es la articulación entre los roles y la complementariedad, ¿no? Del trabajo colaborativo en vista a los mismos acompañamientos. Muchas gracias. Es bueno esto que nos traían recién de que podíamos en el documento leer cualquiera de los temas y leer a otra de las salas que había estado trabajando. Verdaderamente este material, este registro, no vamos a cerrar el documento, es decir, si alguien no pudo hacer el registro o quiere agregar algo, hágalo por favor, porque de esta lectura, de este registro, nosotros vamos a tomarlo como un insumo para pensar y luego proponerles un camino que podemos hacer en próximos encuentros. Tal vez han escuchado que para los otros, para los equipos directivos de los niveles educativos hemos propuesto algunos recorridos. Quiere decir que no pretendemos en un encuentro agotar temáticas, ni mucho menos irnos con una idea cerrada acerca de la función, el funcionamiento y las búsquedas que tenemos en la orientación escolar, sino que lo que queríamos hoy era abrir una puerta de un camino y este registro que ustedes han hecho en el documento nos ayuda al equipo inspectorial de escuelas a planificar justamente las temáticas que podemos ir conversando en un paso a paso de próximos encuentros en este formato virtual. Por eso, insisto, si alguien, digamos, aunque sea un aporte personal, igual lo puede hacer
más allá de lo conversado en la sala, y desde allí construiremos nosotros entonces esta hoja de ruta para seguir encontrándonos y seguir conversando sobre la orientación escolar y todos los procesos que pensamos o incluimos a la hora de mencionar la orientación escolar. Lo que pensábamos en cuanto a la continuidad es ya en la segunda mitad del año volvernos a convocar, porque estamos próximos al receso de invierno y por otro lado porque nos da el tiempo al equipo inspectorial de escuelas para hacer esta planificación de itinerario, de hoja de ruta para seguir encontrándonos en torno a algunas temáticas centrales y que de esos encuentros también podamos ir construyendo y que al final del recorrido nos podamos quedar con algunas orientaciones o algunas conclusiones sobre las prácticas en nuestras escuelas. Por un lado esto. Y por otro lado, en cuanto a la comunicación, contarles que en estos días hemos recibido varios mails diciendo yo soy coordinadora de tal equipo de orientación escolar y a mí no me llegó el mail. O en nuestra escuela no tenemos equipo de orientación escolar, envíenselo a tal persona. Entonces, decirles que hasta ahora, nosotros como equipo inspectorial de escuelas, para las comunicaciones, contamos con una base de datos donde están los EAGAS con algunos agregados porque hay encuentros de AGAS en los que las coordinadores o los coordinadores de equipo de orientación escolar han asistido, pero no tenemos la base de datos completa de quienes forman parte de la acción escolar a lo largo de toda la inspectoría. Entonces vamos a pensar también, a raíz de lo que aportaban en la primera intervención de este ratito, vamos a pensar entonces cuál sería el mejor medio para ramificar esta comunicación. Entonces hay algunos niveles o equipos directivos que tienen grupos de WhatsApp. En este caso estamos hablando de un colectivo muy grande. Entonces, bueno, tendríamos que ver o pensar regionalmente, tal vez, cómo se podría llevar adelante estas comunicaciones y, por supuesto, habilitar la base de datos para que podamos sí contar con el medio para comunicarnos con otras casas, ¿no? Entonces, eso es algo para construir. Es decir, hoy tenemos un encuentro donde comenzamos a hablar de algunos temas. Primer encuentro, seguiremos, continuará, pero a su vez nos damos cuenta que hay cosas para construir inspectorialmente, que no son solamente desde la reflexión, desde los posicionamientos, desde las orientaciones o de los acuerdos incluso que podemos generar, sino que también son hasta desde la misma comunicación que más allá de la realidad de mi escuela nos permita salir hacia afuera, ¿no? Nos están quedando 5 minutitos. Nosotros nos quedamos con la propuesta de, después de receso, vía mail, con la base de datos que tenemos hasta ahora, que es de los directivos, el director del nivel, el director de la casa, acercarles la propuesta de trabajo en forma de itinerario o hoja de ruta y una nueva fecha para la segunda mitad del año. Y ustedes, entonces, nos pueden decir en estos 5 minutitos, lo mismo los miembros del equipo inspectorial de escuela, si hay alguna cosa más que nos parece que deberíamos quedarnos pensando, porque todos nos vamos pensando en algo una vez que termina. A ver, Nuria. Sí, ¿qué tal? Yo trabajo en el Hogar Escuela Don Bosco de Bernal y Sí. bueno, primero celebro el encuentro, que gracias por habernos invitado. Es la primera vez que participamos con mi compañera, con Noelia Pisano. Estamos muy, muy agradecidas y muy contentas. Y segundo, me parece muy interesante esto que habías dicho de poder juntarnos por niveles. Nosotros trabajamos en nivel inicial. Yo le había escrito ahí por privado a Inicial de Ramos. Me parece interesante porque por ahí trabajábamos problemáticas por zonas, por eh, regiones curricular y demás. Me parece que sería interesante poder trabajar. Gracias. ¿Y Tati? Sí, ahí estoy. Por ahí la necesidad de pasarnos protocolos, por ahí hay algunas instituciones que están más duchas, más que en la teoría como en la práctica, por ahí que ya han llevado a cabo protocolos ante situaciones por ahí, digamos, como más extremas, si se quiere decir, y estaría bueno pasarnos este tipo de protocolos
en cada ciudad, y de acuerdo con Nuria también, totalmente de acuerdo en que nos dividamos en niveles. Me parece como que estaría bueno a nivel organizacional. Gracias, Itatí. Don Bosco, de Congreso. Hola, ¿cómo están? Nosotros algo que nos parece interesante, lo hemos puesto en las temáticas, pero bueno, a lo mejor para pensarlo es todo lo que tiene que ver con salud mental. Por ahí en principio nos parece como, nada, importante como compartir algo en función de lo que les pasa a los jóvenes, niños y jóvenes de nuestras casas, pero no descarto también la salud mental en docentes y adultos. Digamos, me parece que el acompañar toda esa diversidad es importante también compartirla con todos. De acuerdo, gracias. Eva Sauer, del de Anfunes. Dale, Néstor. Sí, yo creo que es interesante. Néstor. Hola, Gaby. Yo creo que es interesante y muy importante también que podamos tener un nivel regional, puesto que las regiones son completamente diferentes, no solo en su constitución geográfica, que es evidente, sino también en la constitución subjetiva, valga la redundancia, de los sujetos. Tanto los sujetos que aprenden como los sujetos que enseñan. Entonces me parece que es interesante que nos podamos reunir por región y, como decían las anteriores compañeras, por niveles, capaz previo a un próximo encuentro nuevamente inspectorial. Gracias. Bien. Gracias a vos, Néstor. Muy bien, les agradecemos mucho. Si ahora no se les ocurre alguna cosa, igual saben que está el correo escuelasars@donbosco.org.ar, que ustedes pueden escribirnos, digamos, incluso a título personal, cosas que en las que se quedaron pensando, sugerencias, porque como desde el inicio venimos diciendo, de alguna manera estamos inaugurando un camino, lo hacemos con mucho entusiasmo, con alegría, ¿no? Siempre nos hace bien encontrarnos, pero también con una expectativa que es en el paso a paso del compartir, el poder ir encontrando marcos de sentido también para nuestras acciones y ayudarnos en la práctica de esta dimensión tan importante para la vida de nuestras escuelas como es la orientación escolar. Acá Manolo está diciendo, ¿y la foto? Y sí, la foto, vamos a hacer la foto porque si estamos diciendo que inauguramos, que es un momento, de un punto de partida, que nos esperanza, que podamos tener entonces este recuerdo, les vamos a pedir entonces que abran sus cámaras, los que Se están puedan. acomodando por equipos, mirá, se están Muy amuchando bien, los del Don Bosco. Se van amuchando, prenden las cámaras. Ahí piden la dirección del mail del equipo inspectorial. Ahí pasas a alguien que se los pase, que es Lo Escuelas escribimos en el ARS, chat. ¿no? Sí, ahí lo Sí, escribo. lo vemos en el chat. Así que bueno, sonriendo que ahí va la primera foto. Esperen, no apaguen las pantallas, que va la primera, son dos pantallitas. Esperen, no, ahí está, ahí borro lo del chat, ahí está. A la una, a las dos, va una, ahora la otra, ahí va, uno, dos, y muy bien. Gracias, Muchas gracias, gracias. Manolo. Ahí puse el correo en el chat. Digo, igual los directores se los van a poder, y las directoras se los van a poder proporcionar. Muchas gracias a cada uno, a cada una, los equipos, los profesionales que a veces quisieran tener equipo, pero todavía ahí va, educadores, educadoras, todos nosotros, directivos, directores y directoras generales, al equipo inspectoral de escuelas, por animarnos a iniciar este otro camino. Vamos por una línea más, entonces, otro camino de a poco, ¿eh? Entonces, en el segundo cuatrimestre nos encontraremos, en el medio nos quedábamos con la tarea, nosotros de hacerles una propuesta y tal vez también desde esa propuesta ustedes se animen y nos sigan diciendo, bueno, nos parece que sí, nos parece que no, y vamos habilitando entonces un canal de diálogo que nos parece significativo y también la palabra que usábamos hoy, imprescindible para el fortalecimiento de nuestras propuestas y de los acompañamientos de nuestras escuelas. Bueno, las 11 en punto. Muchas gracias. Hasta la próxima.